Bueno, continuamos con Delia María Piña. El tema es el contrabando como una consecuencia de la convivencia entre el desierto y la movimentación e institucionalización de la frontera sonorense a finales del siglo XIX. El distrito de Altar, 1874-1890. Buenas tardes. Les traigo un pequeño apartado de la tesis de maestría que estoy a punto de terminar para el Colegio Sonora. Es sobre la relación que existe entre lo que se denominó por Luis Zorrilla monumentación y el proceso de institucionalización de una frontera que es la correspondiente al distrito de Altar a finales del siglo XIX. Entonces, a manera de introducción, en cuanto al contexto, podemos decir que aún en el siglo XIX el distrito de Altar fue considerado tierra salvaje, tanto por su geografía y sobre todo pues por la presencia de indígenas pápagos y apaches. Este distrito era el de mayor extensión territorial en Sonora y comprendía en su extremo norte casi la mitad de la línea que divide Sonora en México y Arizona en Estados Unidos. Sobre la línea al este se extendía hasta la mitad del camino entre Sázabe y Nogales en el distrito de Magdalena. Al oeste limitaba con Baja California por medio del río Colorado y al sur, sobre esta misma línea, estaba la costa del Golfo de California hasta colindar con el distrito de Hermosillo. En cuanto a la monumentación, podemos decir que su seguimiento se hizo a través del texto de Luis Zorrilla, titulado Monumentación de la Frontera Norte en el siglo XIX. Se ha identificado la importancia pues que tiene el largo proceso mediante el cual podemos ver lo que está en rosa en la parte norte, todo lo que corresponde al distrito de Altar. Y en cuanto a lo de la monumentación, se ha identificado una importancia de este proceso a partir del cual se va a demarcar la línea divisoria entre México y Estados Unidos tras la venta de la Mesilla en 1853. A este proceso el autor lo denomina monumentación, pues los señalamientos físicos en los puntos ubicados como los límites territoriales entre ambos países consistían y se nombraban como monumentos y estaban numerados. Bueno, a lo mejor ahí no se alcanza a distinguir, pero hay puntos claves. Esa línea que divide ahí en el centro del mapa es la línea divisoria. Los puntos donde se ve concurrencia de los dos lados de la línea es donde estaban ubicados los monumentos. Uno estaba sobre el río Colorado, que es el extremo de su lado izquierdo, y el otro al inicio sería lo que se conocía como Quito Vaquita. Ahí había otro monumento y en medio había otros dos. Eran todos monumentos o bien señalamientos que marcaban el fin del territorio de Sonora y el inicio del territorio de Arizona, y en medio había pues una línea literalmente imaginaria. Entonces, previo a la venta del territorio de la Mesilla y el posterior proceso de demarcación de la línea fronteriza, la entrada y salida entre ambos espacios pues carecía de limitaciones, es decir, no existían ni siquiera esos monumentos. Aquí también podemos ver, este es un mapa general, más bien del deslinde que se hace del distrito de Altar, es de finales del siglo XIX, y también se pueden ver ahí los señalamientos que recaen, o los títulos, pequeños títulos que se podrían distinguir desde donde están ustedes, son los monumentos correspondientes al distrito de Altar y lo que sería obviamente la zona esta de Arizona, empezando desde el río Colorado, que es el monumento inicial, así se denomina, y siguiendo la línea hacia lo que es Nogales, existiendo, me parece, si no me equivoco, un total de 16 monumentos contando ya hasta Nogales, ¿no? Entonces, esta inexistencia de linderos previos a la venta de la Mesilla permitió la creación de un estilo de vida donde los márgenes entre naciones no existían y por lo tanto pues no se inició una relación con marcadas diferencias entre las identidades nacionales de estos dos espacios, Sonora y Arizona, sino fue hasta 1855 cuando se dio por concluida la primera demarcación de la línea fronteriza con el deslinde que se denominó deslinde de Emory por la persona estadounidense que estuvo a cargo. Este presentó algunas irregularidades, tales como que la Comisión Mexicana, por ejemplo, no pudo seguir siempre el paso al estadounidense, por lo que debieron continuar en algunas ocasiones por separado. El primer ingeniero
de la Comisión Mexicana de Límites, José Salazar Ilarregui, afirmó que estaba retrasado en alguna ocasión y que calculaba terminarlo a fines de 1855 y señalaba, o bien agregaba una nota, puedo terminar a finales de año a no ser que los indios me dejen tirado en el desierto. Entonces, debido a su imposibilidad para avanzar a la par con el estadounidense, Salazar Ilarregui firmó un acuerdo donde aceptaba lo que señalara el comisionado estadounidense William Emory para la parte de la demarcación que le tocaba, que era de Nogales hacia el este, hasta el río Bravo. Además, se dio la conclusión de la demarcación al ingeniero Francisco Jiménez, el comisionado mexicano responsable de marcar la línea desde el río Colorado hacia Nogales. Fue así como el trabajo en conjunto, con repartición de labores en algunos espacios, llegó por fin a la culminación del trazado de la línea divisoria en 1855 y que consistió en estos monumentos. Es de hacer notar que la Comisión Mexicana carecía de algunos elementos, como el armamento, presupuesto, todos necesarios para realizar el trabajo que se le había encomendado. Esto, aunado a lo difícil del territorio en el que debía marcarse la línea, pues dificultó la labor que se terminara obviamente a tiempo y que fuera de la mejor manera, llegando al hecho de que en el reporte final se encontraron notas sobre distancias, por ejemplo, de 125 millas sin tener agua, obviamente en el desierto sonorense, donde desde el río Colorado hasta Quitobaquita se señalaba esta ausencia de agua. Y además se encontraban precipicios o zonas montañosas que impedían un avance constante de las comisiones de límites, por la presencia de agua, su cercanía a la villa de Sonoita, que era un mineral importante, o bien el asentamiento, que correspondía a un mineral importante, y por ser el punto medio entre el río Colorado, el Meridiano, los agrimensores Emory y Jiménez en conjunto seleccionaron a Quitobaquita como un punto sobre la línea divisoria, y lo mismo hicieron con los puntos intermedios. Uno de ellos, por ejemplo, que es la tinaja, que está entre Sázabe y Quitobaquita, es otro de los puntos que se señala como un lugar donde podría encontrarse agua cercana y el que más se parece a la latitud donde debería estar el punto. Ahí se seleccionó y se ubicó un monumento, ¿no? Entonces, un par de décadas después del deslinde de Emory y Jiménez, surgieron algunos conflictos relacionados con la pertenencia de territorios aledaños a la línea divisoria, respondiendo a un orden temporal. El primero sería el del mineral oro blanco, una población situada dentro de la jurisdicción del municipio de Sari, y posterior a este fueron los conflictos por San Fernando, por Quitobaquita, por Sázabe, incluso también por Santa Cruz y algunos otros puntos. Estos conflictos inician aproximadamente en 1874 y hay algunos territorios que aún en el siglo XX tenían algunos conflictos, sobre todo del lado de Chihuahua, y en el caso de Sonora todavía en el 93 hay algunos conflictos por el territorio, por ejemplo, de Sázabe, y puesta en duda de si el territorio de Quitobaquita estaba dentro o fuera del territorio estadounidense, aunque la prueba que se aporta para esto es que Quitobaquita nunca ha aparecido en los mapas estadounidenses, sino en los sonorenses. Entonces, es una de las formas en las que se llega a un acuerdo de que ese punto quedó al lado de Sonora, pero por lo general todos los demás quedaron del lado estadounidense, entiéndase San Fernando, por ejemplo, entiéndase el mineral del oro blanco. Y otro dato curioso es que estos puntos de conflicto casi siempre estaban relacionados con cuestiones mineras, ¿no? Lo anterior, esto es en cuanto a la monumentación, y todavía más complicado fue el proceso de institucionalización, que de una forma conceptual se refiere a una definición tangible de la línea divisoria cuyo objetivo era controlar el comercio y asegurar el territorio nacional. Esto incluía la carga fiscal que implicaba la presencia de las aduanas sobre los productos exportados e importados, pues dificultaron de algún modo el comercio y por lo tanto los ingresos económicos de la población local. Esto último es la institucionalización de la frontera, la llegada de las aduanas fronterizas, sus dependencias, comandancias, gendarmería fiscal, resguardos y sus respectivos empleados, que en conjunto formaban la imagen de la autoridad federal. Su función era el registro y control del comercio internacional, lo que intentó lograrse por medio de la ubicación de las aduanas. Siguiente, por favor. Una instancia que resultaba pues desconocida en los espacios en que éstas debían situarse, y pronto quedó de manifiesto que se carecía de la conciencia de obedecer las disposiciones de este nivel de autoridad. Entre otras cosas, la relación entre
ambos conflictos fue que las dificultades para la implementación de las leyes aduanales se vieron agravadas por la sensación de despojo del territorio que sufrieron los habitantes de los espacios fronterizos, así como por las complicaciones que trajo consigo la defensa de la frontera, como uno de los casos, pues definitivamente los problemas con los filibusteros y la posterior demarcación de la línea con errores que también despojó de algunos territorios a los sonorenses. Este arribo de la Federación, en medio de la mediación y control del comercio internacional, hizo presentes una serie de situaciones políticas para mejorar y proteger la economía nacional. Las características de esta fase de la conformación de la frontera hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX estuvieron delimitadas por el estilo de afloja generado en el intento de implementación de políticas de tipo aduanal. No obstante, en este caso, la actividad comercial transfronteriza formaba parte inherente de las relaciones internacionales, tanto de parentesco como económicas, que se originaron a través de la línea divisoria como producto de un proceso de fronterización o bien de aculturamiento entre ambos espacios. En parte, los lazos fueron determinados por la presencia de economías desiguales contiguas, donde la mayor cantidad de la producción estadounidense le permitía más bajos costos en sus productos. A la par, la distancia insalvable con centros comerciales nacionales dificultaba el desarrollo de relaciones comerciales internas sólidas. Lo anterior denota la importancia de la aduana en una sociedad comercial, pues independiente de su eficiencia como tal, representaba al Estado en su intención de regular esta actividad. Además, es la institucionalización como proceso lo que determina la permeabilidad de una frontera, lo cual puede medirse a partir de la identidad nacional de los habitantes de dicho espacio. El contexto en el que se determinó la permeabilidad de la frontera, entonces, estuvo compuesto por factores diversos, no solo por la venta de la mesilla. En los años previos al proceso de compraventa, se dio la mencionada fiebre del oro en la Alta California, suceso que corresponde al descubrimiento de importantes hallazgos mineros, lo cual produjo una acelerada migración a esa zona. Al iniciarse el proceso de colonización de los nuevos territorios al sur de Estados Unidos, los ciudadanos venidos del este se vieron obligados a cruzar el territorio de la mesilla para llegar a California y en algunos casos se establecieron en dicho territorio de forma definitiva. Las relaciones comerciales internacionales se gestaron a partir de la conformación de esos asentamientos, sobre todo del lado estadounidense, donde ya existía población de origen sonorense, algo que pudo apresurar el proceso de aculturamiento, pese a que tanto la monumentación como la institucionalización requirieron más tiempo. Fue hasta la década de los 70 del siglo XIX que se ubicaron las primeras aduanas en el estado de Sonora, que son las que podemos ver en la parte más baja del mapa, Altar, Magdalena y también más hacia el este, Fronteras. Por estas fechas también iniciaron las apariciones de los documentos de los puntos de vigilancia o bien contra resguardos. No obstante, su control fue insuficiente, pues no lograron regular el comercio transfronterizo y hacia 1880 se hizo una redistribución de las aduanas del Estado. A partir del 2 de agosto le corresponderían dos al distrito de Altar, una en el rancho del Sázabe y otra en Quitobaquita, quedando así cancelada la aduana fronteriza de la villa del Altar. En cuanto a los resguardos fronterizos, para Sázabe contaba con Pozo Verde y Tinaja. Además, se mantuvo una comandancia en la antigua aduana de Altar. A la par, en el distrito de Magdalena se canceló la aduana de la cabecera del distrito para trasladarla al rancho Los Nogales, conservando su comandancia y las secciones de Plancha de Plata, Aguasarca y Sari Molinos. Esta última estaba lo suficientemente cerca de Sázabe como para que en algunas ocasiones cambiara de jurisdicción, y podría ser, por ejemplo, en la sección de Sari o bien la sección de Molinos, en cualquiera de los casos dependiente de Sázabe en lugar de Nogales, y en algunos otros casos correspondía a Nogales. De esta necesidad de control se desprende a su vez la creación del Cuerpo de Gendarmería Fiscal, el cual tuvo como principal objetivo erradicar el contrabando, quedando establecido hacia 1885 y siguiendo sus movimientos aún en 1892 se puede detectar la presencia de 3 zonas, siendo el estado de Sonora parte de la tercera junto con el territorio de la Baja California y contando con el siguiente personal para los 2 estados: un comandante, un teniente interventor, un pagador, 5 tenientes, 3 vistas, un oficial primero de correspondencia, un oficial segundo de correspondencia, un oficial tercero de correspondencia, 8 cabos, 130 celadores montados.
y vale la pena señalar que entre las tres zonas se sumaron un total de 560 celadores y 48 cabos. Quiere decir que de los 560 solamente le tocaban 130 al estado de Sonora y Baja California. En el mapa, las líneas que se ven al interior del estado de Sonora son las líneas que manejaban de tránsito los celadores y los cabos, todas las autoridades de la Gendarmería Fiscal. No se distingue mucho, pero los puntos de vigilancia en la frontera para el lado que nos incumbe, vamos a decir que es el distrito de Altar, correspondía solamente a Quito-Vaquita, Altar, y había por ahí un señalamiento también en Caborca. Lo anterior abrió la pauta a una nueva problemática, la confusión en la pertinencia de los asuntos que debía atender cada nivel de gobierno. Es decir, se dio una falta de conocimiento de las funciones que le correspondían a cada instancia. Para el caso de los locales, el desconocimiento debido a la ausencia previa del ámbito federal y por otro, la afectación que sufrieron los intereses locales con la instalación de las aduanas. La situación se daba de forma que para los estados fronterizos resultaba más sencillo establecer sus estrategias de supervivencia a partir de lo que se vive y comercia dentro de su espacio, y sobre todo al norte de la línea, que recurrir al gobierno central de México, que además de lejano resultaba muy corto de respuesta por sus conflictos internos. Al contar con dos aduanas fronterizas, no disminuyó el abandono hacia el distrito de Altar y pese a las medidas señaladas, se siguió observando un activo contrabando, principalmente de textiles, el cual intentaba ser controlado por una recién instalada aduana en representación de los intereses federales, con la ayuda de un insuficiente número de celadores que deambulaban por un vasto territorio desértico. En el caso de Altar, su mayor número de celadores entre 1880 y 1890 fue de 8, y en algunos casos se redujo su vigilancia porque pasó de ser una aduana vamos a decir, de segundo orden a una de sexto orden, que es una sección aduanal nada más, y le disminuyeron el número de celadores, de forma tal que a 4 o 6 celadores les tocaba vigilar, por ejemplo, desde lo que es Sázabe, 10 kilómetros al este, y todavía lo que restaba de camino hacia Quito-Vaquita, casi a la altura de Sonoita. Entonces, esto definitivamente va a propiciar que el contrabando se dé de una manera más asidua. Esto último es parte de un discurso que cohesiona imaginariamente a los lugareños frente a un poder lejano y que legitima a los sitios de poder dispersos en el territorio de la entidad y a sus prácticas peculiares y discrecionales. Con base en lo expuesto, podemos ubicarnos contextualmente en la frontera en cuestión, donde su tardía delimitación derivó en las relaciones intrínsecas de los espacios contiguos. Estos vínculos se desarrollaron a lo largo de 30 años, permitiendo una costumbre de comercio que se vio impactada con la llegada de las aduanas fronterizas sobre la línea divisoria y con ellas la imposición de impuestos que gravaban los productos importados. Esto último nos lleva a que el contrabando, en este caso, emanó de una práctica comercial cuyo contexto eran las condiciones geográficas del desierto como limitantes de las actividades agropecuarias en el distrito de Altar, aunadas a las circunstancias estas mencionadas, como la venta del territorio de la Mesilla, ubicado al norte de Sonora, que atrajo a colonos estadounidenses que establecieron puntos de compraventa e hicieron más viable para los vecinos de este distrito llevar a cabo esta actividad con los norteamericanos por las cortas distancias y los bajos precios. Las relaciones que se dieron sobre la línea iban más allá de las económicas o comerciales, existían de tipo más antiguo al establecimiento de esta y también repercutían obviamente en las actividades económicas. Después de la independencia de México, los matrimonios entre las hijas, después de la independencia de México, los matrimonios entre las hijas de las élites nuevo-mexicanas y los comerciantes y los camperos anglo o franceses fueron usuales en México. A una escala más amplia, las redes formaron alianzas políticas regionales en contraste con un sistema político mexicano que nominalmente era controlado desde la Ciudad de México a 2.400 kilómetros de distancia. Fin de la cita. A lo anterior se suma una relación en dos vías. El comercio lícito e ilícito existía en forma de entrada y salida de México, pues por los aspectos ya mencionados no es difícil explicar que, cito, los comerciantes mexicanos y los estadounidenses establecieron una relación de comunicación temprana, influyendo así en las relaciones entre ambos pueblos. La interdependencia económica forzó cierto grado de acuerdo que en general no se veía en otras partes de la frontera Estados Unidos-México. Fin de la cita.
Con base en las características geográficas, políticas, económicas y sociales que se han presentado, es explicable que se creara en el distrito de Altar un espacio privilegiado para el desarrollo del comercio ilícito, pues estos factores en conjunto favorecían, toleraban y estimulaban en cierto grado la evasión de impuestos. Es esta una de las principales razones por las que se creó, cito, una imagen de la frontera norte como tierra de nadie, como imposición del gravamen a los productos el intercambio de vino en contrabando, como una acción con arreglo a fines por parte de los habitantes del distrito de Altar, en un intento de conservar su estabilidad económica e incluso su permanencia en la región. He aquí el punto de partida, la transición de una actividad considerada como cotidiana a una racional con objetivos específicos, en cuyo método se revelan los factores socioculturales de una región fronteriza. Es así como se puede identificar al comercio como un hábitus, que para mantenerse se transformó en contrabando. Es decir, la región desarrolló estilos propios en cuestiones económicos, sociales y culturales que de manera general se caracterizaron por la expansión y consolidación del capitalismo en el suroeste norteamericano. Muchas gracias.